Hola, buenas. Vamos a tener una pequeña sesión de ejercicios del tema de fuerzas intermoleculares. Pero antes quiero ver algunos conceptos. Entonces, vamos a repasar lo que es los tres estados de la materia y vamos a ver una escala de temperatura también. Entonces, cuando nosotros hablamos del agua, es una sustancia que es bastante singular. Además de ser el disolvente universal, tiene la característica de que en el estado sólido la densidad es menor que en el estado líquido, ¿verdad? Y eso prácticamente solo ocurre en el agua. ¿Qué sucede? Que cuando el agua se encuentra en estado sólido, pues las moléculas forman puentes de hidrógeno entre ellas mismas. Y además, la separación de esas moléculas de agua se da por medio de una estructura cristalina. Entonces, esa estructura cristalina mantiene separadas las moléculas y le da una menor densidad que en el estado líquido. En el estado líquido, las moléculas siempre tienen cierta libertad de movimiento, pero no tanto como en los gases, ¿verdad? En los gases las moléculas están muy separadas y los gases son fluidos que son compresibles, ¿verdad? Siempre tenemos una cierta cantidad de vapor de agua en el aire y eso se conoce como la presión de vapor. Entonces, cuando nosotros llegamos al punto de ebullición, podemos decir que la presión está en equilibrio con la presión externa. La presión del líquido está en equilibrio con la presión externa. Cuando llegamos al, a la presión de vapor. Las características de los tres estados de la materia, o algunas de las diferentes propiedades. En forma, los sólidos tienen una forma definida, ¿de acuerdo? Y no adquieren la forma del recipiente que los contiene. En los líquidos sí adquieren la forma del recipiente que los contiene, porque las moléculas tienen una cierta libertad de movimiento que les permite deslizarse las unas sobre las otras. Entonces, los líquidos se conocen como fluidos que también no son compresibles. Y los gases adquieren la forma del recipiente que los contiene, ¿verdad? Los gases se expanden para ocupar el volumen dentro del cual se encuentran. Si hablamos de la propiedad de volumen, los sólidos tienen un volumen definido. Los líquidos prácticamente también tienen un volumen definido y los gases llenan el recipiente que los contiene. Ahora, si hablamos de la ordenación de las partículas, en los sólidos las partículas están fijas y están muy juntas, tanto en los sólidos cristalinos como en los sólidos amorfos. ¿De acuerdo? Ahora, con respecto a la ordenación de las partículas, en los líquidos ese ordenamiento es aleatorio y en este caso las partículas sí están muy cercanas entre ellas. Y en los gases el movimiento es muy aleatorio y se intentan alejar lo más posible, ¿verdad? Entonces también los gases por eso tienen esa característica de que se difunden en el espacio en el cual se encuentran. Ahora, la interacción entre las partículas en los sólidos es muy fuerte, ¿verdad? Por ejemplo, en los enlaces iónicos se dan en los sólidos. Entonces, eso les da esa característica. En los líquidos, las interacciones también son fuertes, como por ejemplo el agua, que forma puentes de hidrógeno. Y en el gas, prácticamente son nulas, ¿verdad? Muchos gases prácticamente solo experimentan fuerzas de dispersión de London y pues son mucho más débiles esas interacciones, ¿de acuerdo? Ahora, el movimiento de las partículas, la energía cinética relacionada en los sólidos es muy lento, ¿verdad? Prácticamente no hay movimiento. En los líquidos es moderado y en los gases es muy rápido, ¿verdad? Los gases contienen mucha energía cinética, entonces hay un movimiento bastante rápido ahí. ¿Ok?
vamos a proceder a revisar estos ejercicios con respecto a estos temas de fuerzas intermoleculares. Entonces nos dice, clasifica correctamente los compuestos en orden de entalpía de vaporización, más baja a entalpía de vaporización más alta, basándose únicamente en las fuerzas intermoleculares. ¿Ok? Y tenemos estos tres compuestos. Entonces, para esto, primero debemos identificar o tener el concepto claro de qué es la entalpía de vaporización. Entonces, la entalpía, un cambio de entalpía de vaporización, es la energía necesaria, ¿verdad? Normalmente en kilojoules o en joules por mol, que se le debe suministrar a una sustancia para que ocurra un cambio de fase, ¿verdad? Si estamos hablando de entalpía de vaporización, está pasando de estado líquido a estado gaseoso. Entonces la entalpía de vaporización es la cantidad de energía que yo tengo que suministrarle a un mol de sustancia para que se dé el cambio de fase de líquido a gaseoso. Entonces, cuando se da ese cambio de fase, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ok, están, por decirlo así, superando las fuerzas intermoleculares que mantienen unida a una sustancia. Entonces estamos pasando, por ejemplo, si estamos hablando de agua, de estado líquido a estado gaseoso. Entonces tenemos que suministrar una cierta cantidad de energía para poder separar estas moléculas, ¿verdad? Las unas de las otras y que pase a estado gaseoso. Entonces, por ejemplo, como el agua tiene puentes de hidrógeno, hay que suministrar mucha energía, ¿verdad? Porque los puentes de hidrógeno son bastante fuertes. Entonces, para ver cuál tiene mayor entalpía de vaporización, pues entre más fuerte sea la fuerza intermolecular, mayor va a ser la entalpía de vaporización. Entonces vamos a ir analizando estas moléculas. Por ejemplo, aquí tenemos esta molécula, ¿verdad? Y si vemos, aquí hay un átomo de azufre, ¿cierto? Entonces, la estructura de Lewis de esta sustancia queda más o menos como así, ¿verdad? Entonces, si ustedes pueden ver, aquí hay una concentración ¿de qué? De densidad electrónica. Entonces, este lado de la molécula, pues va a estar parcialmente negativo y aquí este va a estar parcialmente positivo. Entonces, entre una molécula de estas y otra igual, se va a formar una interacción dipolo-dipolo, ¿verdad? Una interacción dipolo-dipolo. ¿Ok? Ahora veamos esta otra molécula. Esta molécula es no polar, completamente no polar. Y las sustancias que tienen esa característica, pues experimentan solamente fuerzas de dispersión de London. Dispersión de London. ¿Por qué? Porque no hay un momento dipolar, ¿verdad? En los enlaces carbono-hidrógeno son bastante no polares. Además de que los enlaces carbono-carbono también son no polares, ¿verdad? Entonces esta molécula solo experimenta fuerzas de dispersión de London. Y ahora, si vemos esta otra molécula de acá abajo, vemos que esta molécula tiene la capacidad de formar puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno. ¿Cómo se forman los puentes de hidrógeno? Se forman entre un átomo de hidrógeno y
un átomo muy electronegativo, ya sea nitrógeno, oxígeno o flúor, ¿verdad? Entonces, como este nitrógeno tiene un par de electrones libres, este nitrógeno puede enlazarse a otra molécula, ¿verdad? Que tenga un hidrógeno. Entonces, esta molécula presenta puentes de hidrógeno. Y ahora, en orden de fuerzas intermoleculares, ¿cuáles son las más fuertes? Las más fuertes son los puentes de hidrógeno, ¿cierto? Ahora, los que siguen son ión-dipolo. Ión-dipolo, después dipolo-dipolo, y las más débiles son las fuerzas de dispersión de London. Entonces, si queremos categorizar esas sustancias en orden de mayor entalpía de vaporización, pues la que va a tener mayor entalpía de vaporización va a ser la que tenga las fuerzas intermoleculares más fuertes. Entonces, en este caso, esta de acá va a tener la mayor entalpía de vaporización, después le va a seguir esta otra, porque esta tiene fuerzas dipolo-dipolo, y esta tiene solamente fuerzas de dispersión de London, ¿verdad? Estas dos moléculas también tienen fuerzas de dispersión de London, pero lo que pasa es que las fuerzas de dispersión de London son más débiles. Entonces no vencen las fuerzas dipolo-dipolo ni los puentes de hidrógeno. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a seguir con otro ejercicio. Este ejercicio tiene su toque. Entonces, vamos a leerlo. Y tenemos que tener claro el concepto de cambios de fase y la energía requerida para los diferentes cambios de fase. ¿Ok? Vamos a leer este problema. Dice, una muestra de hielo a 25.5 de 25.5 gramos y y menos 10 grados Celsius. Entonces tenemos un cubito de hielo, digamos, ¿okay? Que tiene una masa de 25,5 gramos y que está a una temperatura de menos 10 grados Celsius, se mezcla con 110 gramos, de agua. ¿A cuánto? A 85 grados Celsius, ¿verdad? Y dice, calcule la temperatura final en grados Celsius de la mezcla, asumiendo que no hay pérdida de calor al entorno. Entonces, cuando yo agarro este cubito y lo introduzco en esta agua, va a haber un cambio de energía, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? El cubito de hielo va a absorber la energía que está en esta agua líquida, que está a mayor temperatura, ¿verdad? Entonces nos está indicando las capacidades caloríficas para el agua líquida y para el agua sólida son 4,18 joules entre gramo por grado Celsius para el agua líquida y 2,03 joules por gramo entre grados Celsius para el hielo. Y la entalpía de fusión del hielo es 6,02 kilojoules por mol. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a suceder? Nosotros tenemos que vamos a mezclar estos dos y queremos llegar a averiguar la temperatura al final, ¿verdad? De la mezcla en equilibrio. Entonces, como este tiene una masa más pequeña y este tiene una masa más grande, es de esperarse de que todo el hielo se derrita, ¿verdad? Y se transforme en líquido. No va a ser que esta pequeña cantidad de hielo vaya a congelar 110 gramos de agua a 85 grados Celsius. Entonces, los cambios energéticos asociados a derretir este hielo va a ser un cambio energético 1 que va a ser cuando el hielo vaya desde menos 10 grados Celsius hasta 0
grados Celsius. Ese es el primer cambio energético. El segundo va a ser el correspondiente a la entalpía de fusión del hielo, es decir, cuando todo el hielo va a cambiar de estado sólido a estado líquido, ¿verdad? Entonces, aquí hay un cambio de entalpía de fusión, en el cual no hay un cambio de temperatura, pero toda la energía que se agrega va a ser utilizada para cambiar el estado de estado sólido a estado líquido, ¿verdad? Ahí va a haber un equilibrio entre el líquido y el sólido hasta que se derrita completamente todo el sólido. Este es el segundo cambio. Y después va a haber otro cambio de otro cambio de energía que corresponde, ya ahora sí, al aumento de la temperatura desde 0 grados Celsius hasta una temperatura que no conocemos, ¿verdad? Y esto va a ser igual al cambio energético que va a sufrir esta masa de agua, ¿de acuerdo? Que va a cambiar desde una temperatura T1 de 85 grados Celsius hasta una T que no conocemos, que va a ser la misma que esta, ¿verdad? Correspondiente al intercambio de energía, ¿ok? Entonces, vamos a empezar uno por uno. El primer cambio de energía, ¿ok? Este Q1, ¿a qué va a corresponder? A la masa del hielo multiplicado por la capacidad calorífica del hielo por un delta T, que es un cambio de energía. Entonces, ¿cuánto es la masa del hielo? Es 25,5 gramos. Por la capacidad calorífica es 2,03 joules entre gramo por grado Celsius. Vean que las unidades son correspondientes. Y vamos a pasar desde una temperatura de menos 10 grados Celsius a 0 grados Celsius, ¿verdad? Entonces de 0 a menos 10 grados Celsius. Perdón. Ok. Y esto en grados Celsius. Entonces, este Q1, esto es igual a 517. Y vean que aquí estamos hablando de joules, ¿verdad? Vean que las unidades, gramos se cancela con gramos y grados Celsius con grados Celsius para que me quede joules. Ahora vamos a hacer el segundo cambio de energía, ¿ok? Ok. Ese es el primer cambio energético. Después tenemos el calor de fusión, porque el hielo va a pasar de 0 grados sólido a 0 grados líquido. Entonces esto es M por delta H de fusión. Nos están diciendo que la entalpía de fusión del hielo es 6.02 kilojoules por mol. Entonces, para sacar los moles de 25,5 gramos debemos multiplicar por la masa molar. Entonces 25,5 gramos de agua por
18,02 gramos es igual a 1 mol, ¿verdad? La masa molar del agua. Por, ya esto nos está quedando en moles, por 6,02, y esto es por 10 a la 3 joules por mol. ¿Ok? Entonces 25,5 entre 18,02 por 6,02 por 10 a la 3. Y estos son 8.518 joules. 8.518 joules. ¿Ok? Y ahora vamos a relacionar el otro cambio energético, que es, ya se derritió todo el hielo, ¿ok? Ahora ese hielo se va a transformar en agua a cierta temperatura que no conocemos. Entonces SQ es igual a mCp por delta T, pero ahora estamos hablando de agua. Entonces tenemos la misma cantidad, ¿verdad? 25,5 gramos por la capacidad calorífica del agua, que es 4,18 joules entre gramo por grados Celsius por la diferencia de temperatura, que en este caso será T menos 0 grados Celsius, ¿verdad? Que T es nuestra incógnita, es la temperatura que queremos averiguar. ¿Ok? 25,5 por 4,18 es igual a 106,59 T en joules. ¿Ok? Entonces, todo el calor que absorba el hielo, pues lo va a absorber del agua que está caliente. ¿Ok? Entonces, ese Q del agua va a ser igual a mCp delta T. ¿Ok? Ahora sí, tenemos que son 110 gramos de agua por la capacidad calorífica del agua, que es 4,18 joules entre gramo por grados Celsius por T, que es nuestra incógnita, menos 85. ¿Ok? Y aquí pues nos va a quedar una ecuación, porque aquí estamos que el Q del hielo va a ser igual a menos el Q del agua. ¿Okay? ¿Y el Q del hielo cuál es? Es este más este más este. ¿Ok? Vamos a hacer este cálculo acá. Entonces tenemos que 110 por 4,18 nos está dando 459,8 T menos 39.083.
3. Ok. Entonces tenemos que son, siguiendo esta ecuación, tenemos que son 517,65 todos en joules más 8518 más 106,59 T. Esto es igual, y okay, voy a mover esto por acá. Esto es igual a 459,8 T menos, ok, y aquí hay un menos 39.083. Ok, ahora sí podemos proceder a resolver esta ecuación. Ok, vamos a ver. 517,65 más 8518, esto es igual a 9035,65 más 106,59 por T es igual a menos 459,8 T más 39.083. Y ahora sí vamos a hacer esto. 459,8 T más 106,59 T es igual a 39.083 menos 9.035,65. Ok, 8 más 106,59 son 566,59 T es igual a 39.083 menos 9.035,65 30.047 30.047,65, y aquí nos va a quedar que T es igual a 30.047,65 entre 566,59. T es igual a 53,03 grados Celsius. Okay. Y esa va a ser la temperatura final de la mezcla. Okay.